bueno, ya hace algún tiempo existe el tema de la desconexión digital, pero el no respeto a la desconexión digital hoy es considerado incluso acoso. A más de la existencia del acoso y las consecuencias que puede desvincularse al acosador, etc., es una causal de visto bueno. Esto implica que a pesar de que no me han dicho a mí como trabajador, estás despedido, estos actos que son conducentes e inequívocos a que ya no les interesa trabajar conmigo, hacen que yo pueda ir al visto bueno. Es decir, no me han despedido, pero me tienen que pagar el despido por este acto. ¿Sientes que trabajar se ha convertido en una tortura, te humillan constantemente o te encomiendan tareas prácticamente imposibles de cumplir? Quédate en este capítulo porque hablaremos sobre el acoso laboral. Mi querida Luisa. Claro que sí, Anali, amigos queridos, un gusto. Todas las dudas que ustedes tengan, vamos a despejarlas en este momento junto a un experto laboral. Se trata del doctor Luis Rocha Suárez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Comencemos por el principio. ¿Qué es el acoso laboral? Muchísimas gracias, Luisa. Muchísimas gracias, Anali, por la cordial bienvenida. Bueno, efectivamente, el tema del acoso suele ser un patrón de conducta utilizado por los empleadores para poder desvincular a los trabajadores sin necesidad de pagarles lo que les corresponde pagar, en este caso indemnización por despido, etcétera. ¿Qué es lo que busca? Busca generar estrés, humillaciones, minimizarlo en su puesto de trabajo. Es conocido también como mobbing, el acoso laboral, porque el acoso definitivamente no solo puede ser por temas de trabajo, sino también puede tener otros índoles y está también sancionado incluso como delito, por ejemplo, el acoso sexual. Pero cuando hablamos de acoso, Luis, no necesariamente nos vamos a referir de gritos, humillaciones. Puede ser también de una forma indirecta. ¿O qué pasa en este caso con la no desconexión digital? Ok, efectivamente, el acoso no siempre va a ser algo notorio, ¿no? Porque el acosador no va a dejar rastro de su condición de acosador. Lo puede hacer de manera bastante sutil, pero esto usualmente va a ser valorado por una autoridad. Si el acoso es laboral y lo he denunciado, quien lo va a evaluar es el inspector de trabajo, quien verificará efectivamente si estos indicios de acoso que yo he presentado son como trabajador, evidentemente, son fundados o son infundados. Ahora, el tema del acoso, mi querida Luisa, no necesariamente hemos visto casos de que se trata de empleadores hacia empleados. También se puede dar en el caso de compañeros. Efectivamente, sí, existe lo que se conoce como el acoso entre pares, el acoso vertical ascendiente, que es muy poco común, pero por ejemplo, cuando entra un empleador nuevo o alguna persona que tenga un cargo gerencial nuevo y quienes están abajo, jerárquicamente hablando, los trabajadores, no les agrada o porque no les agradan sus políticas o porque simplemente no les agrada el ser humano. Y entonces le hacen, por decirlo de alguna forma particular, le hacen la vida imposible. Entonces ese acoso también existe, es poco frecuente, pero existe. Y el más común es el acoso descendente, vertical descendente, ¿no? Que va desde el jefe hacia sus subordinados. Ese es el que más ocurre, evidentemente la situación de poder lo pone en un lugar que le permite ejercer ciertos actos de manera bastante sutil, como por ejemplo darle tareas imposibles, que a simple vista pareciera que no se constituyen acoso, pero haciendo un análisis bastante prolijo, evidentemente nos vamos a dar cuenta de que sí lo hay. Ahora, Anali, doctor Rocha y amigos, usted lo decía en su introducción y es el tema de que además de perseguir, de ponerle las tareas más complejas, de ridiculizarlo, de humillar o ofender a un trabajador, también existe el famoso acoso sexual, que es de otra índole y otras características. ¿Qué es aquello con lo que más se ha encontrado el doctor Rocha? ¿Es el acoso sexual de parte del jefe, en este caso, a una subordinada, o también se da de parte de una jefa, de una mujer, hacia un caballero? Ok, esto aquí, la verdad es que es bastante probable, ¿no? Evidentemente, en una sociedad machista como la nuestra, es muy difícil que un hombre denuncie este tipo de acoso, pero no significa que no exista.
y de hecho la regulación está dada para que este acoso no distinga si es hombre o si es mujer. Simplemente la conducta como tal se tiene que dar, ¿no? Entonces el acoso sexual efectivamente es bastante, bastante general, ¿no? Y está tipificado no solo en el ámbito laboral, porque en el ámbito laboral lo que me permite es, por ejemplo, desvincularme y que me paguen como que hubiera sido despedido o que se sancione la empresa, pero más allá de eso puede llegar a ser una conducta delictual. Es decir, que ahora sí, como está tipificado como delito, entonces puedo ser sancionado incluso con pena privativa de libertad, es decir, puedo ir preso. Doctor, esto también se puede dar entre compañeros, porque de pronto yo tengo un jefe que es un caballero en toda la extensión de la palabra, pero resulta que para hablar en términos criollos aparece por ahí algún compañero que es un viejo verde o un morboso y que si mañana yo quiero ir vestida, no sé, con un escote más pronunciado o me pongo más coquetona ese día para ir a trabajar, resulta que el viejo verde va detrás de mí o de cualquiera otra jovencita. Eso también es acoso laboral y acoso sexual, en Es este muy caso común. por parte del compañero de trabajo. Efectivamente, eso estaría dependiendo qué es lo que hace. Pues no, en este caso usted me dice, claro, voy detrás, es decir, empieza a molestarle, empieza a fastidiarla, no con temas laborales, sino con temas de su apariencia, con temas de cómo luce, de que le gusta, quizás le hace propuestas indecentes, etcétera. Entonces, efectivamente, esto puede caer en una conducta de acoso. Claro que sí, este es el acoso entre pares. ¿Qué es lo que debe hacer aquí? La empresa debe tener mucho cuidado porque la empresa, el empleador como tal, tiene responsabilidad incluso por omisión. Es decir, yo tengo que prevenir este tipo de conductas, tengo que hacer charlas, tengo que hacer que mi equipo de trabajo entienda que estas prácticas no van a ser aceptadas y no pueden ser aceptadas. Esto se conoce si el inspector determina que efectivamente entre pares hubo esto, va a emitir una resolución y con esta resolución incluso se puede desvincular. Yo como empleador puedo desvincular, usando sus palabras, al viejo verde que estuvo detrás de esta persona. Pero son casos que efectivamente ocurren. Son casos que efectivamente. Pero no siempre, doctor Rocha, porque vemos que muchas empresas o empresarios, por tratar de proteger la reputación de su empresa, tratan de mantener estos temas bajo la mesa y lo que hacen es desvincular a la persona que ha sido víctima del acoso laboral y que quizás por falta de conocimiento legal, por temor o porque incluso no tiene recursos económicos, decide aceptar ser desvinculado. Esto también es muy común. Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo y ese es uno de los principales problemas del acoso. No solo lo que trae consigo, porque la persona que denuncia el acoso también suele ser estigmatizada, pues no dentro de un conglomerado, ¿no? Entonces, si estamos en una empresa donde yo denuncio el acoso y no recibo esa respuesta que espero recibir, es decir, que el patrono. Debería dar. Exacto, me recibe y diga, ok, por lo menos voy a tratar el tema del acoso que ha sido denunciado con seriedad y voy a investigar si efectivamente ocurrió o no ocurrió. A veces esto no ocurre y el problema está en que yo no tengo impedimento, por ejemplo, para despedir como patrono. Lo que hago es asumo la consecuencia jurídica de pagar el despido y lo que trae consigo el despido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como no tengo ese impedimento, puede ser que para mí resulte mucho más sencillo desvincular a la persona que denunció el acoso, que lo puede haber hecho incluso de manera verbal y no a través de un canal formal como el SUT, como el Sistema Único de Trabajo, y entonces la desvinculo y el problema se soluciona. Ahora, doctor, ¿cuánto influye el hecho y si legalmente está permitido que en los lugares de trabajo existan pues ahora estas cámaras con las cuales se puede avistar quién es el acosador, quién es el que a lo mejor está incumpliendo, quién no llega a tiempo en cuanto a la verificación de la tarja para saber que llegó a tiempo y no está siendo acosado por el inspector del trabajo o por el productor si se trata de un canal de televisión, o darse cuenta efectivamente que hay un viejo verde por allí persiguiendo o acosando a los jóvenes, porque incluso también se han dado casos de homosexuales disfrazados de ejecutivos que andan persiguiendo y enamorando a los del mismo género. Entonces, están permitidas las cámaras para poder verificar
que el acoso del que dice ser víctima, la persona que está siendo acosada, no son solamente palabrerías, sino que ahí hay pruebas contundentes. Efectivamente, las cámaras pueden ser utilizadas como un medio de prueba, los videos, ¿no? Sobre todo. Los videos, pero vuelvo y repito, ¿cuál es el problema? El problema es que la cámara tiene un efecto disuasivo, ¿no? Entonces, si yo veo que existen cámaras, no voy a poner normalmente mi conducta de acosador de manifiesto, ¿no? Seguramente lo voy a hacer o en sitios donde no hay cámaras o en momentos donde el acoso sea un poco difícil de probar. Por ejemplo, qué sé yo, en horarios que no son laborales, si en el parqueo no hay cámaras, entonces puedo ir al parqueo a hacerlo, porque hay que tener en cuenta que esto es un tema social, ¿no? Implica que yo decido adoptar una conducta que sé que no es correcta, pero normalmente la persona que adopta una conducta que no es correcta no la hace pública, sino que la hace escondida. De manera velada. Exacto. Y evidentemente la idea es esa, es no ser descubierto, no ser castigado, no ser sancionado, sentirse impune frente a lo que está realizando. Ya, pero vamos del otro lado. A ver, ¿qué pasa en el caso del empresario que necesita controlar que sus empleados laboren y que cumplan ciertas metas, objetivos y demás? Empieza a colocar cámaras en muchos lugares de la empresa, no baños, por supuesto, pero hay un trabajador que se siente vulnerado de alguna manera porque está siendo controlado 24/7. ¿Existen garantías para que ese empresario en efecto pueda a su libre albedrío colocar cámaras donde él estime pertinente, 5, 10, las que sean necesarias? ¿O hay un límite para poder establecer que no, a partir de este momento estás cruzando la línea y estaríamos hablando de un caso de acoso laboral? Ok, yo lo puedo utilizar porque es mi negocio y mi negocio evidentemente yo voy a tratar de mantener el control y el cuidado de la mejor manera. De hecho, si la ley me exige a mí como empleador tener prácticas que prevengan el acoso y yo considero que las cámaras, que son disuasivas, me van a permitir mantener a raya, digamos, a cualquier persona que quiera acosar, por supuesto que es permitido. Ahora, el tema es que hay hitos que yo no puedo cruzar, como los hitos de la intimidad, que usted bien lo mencionaba. Por ejemplo, yo no puedo poner las cámaras en los baños, pues sería un absurdo pensar siquiera en eso, pero fuera de eso lo puedo utilizar. Y en materia civil y laboral, en este caso, que es la que nos estamos refiriendo, lo interesante es que los videos sí pueden ser utilizados como pruebas y no es tan riguroso como en los casos penales, donde debe existir una cadena de custodia, donde debe existir una explotación, etcétera, etcétera. Además de los videos, ¿qué más puede ser utilizado como medio de prueba? Cualquier medio de prueba que establezca la ley. Mensajes, llamadas. Nuestro sistema es de acreditación de hechos, ¿no? Entonces, si yo logro a través de testigos acreditar que existió acoso, perfectamente válido. Si logro acreditarlo de manera documental, que es muy raro, porque, repito, el acosador trata de no dejar rastro de su acoso, peor hacerlo por escrito, pero a veces en un exabrupto puede existir, por ejemplo, un correo donde hago notar mi enojo, mi coraje, mi falta de manejo, el acoso, si es que es posible, incluso actos discriminatorios. Los correos fuera de horario laboral. Los correos fuera de horario laboral, claro, efectivamente, no solo los correos, las llamadas fuera de horario laboral, porque el tema del acoso es tan amplia la definición que incluso lo que usted acaba de mencionar es algo sumamente importante porque se incorporó, bueno, ya hace algún tiempo existe el tema de la desconexión digital, pero el no respeto a la desconexión digital hoy es considerado incluso acoso. Doctor, conozco de muchos casos y yo he trabajado en relación de dependencia toda mi vida, ya casi 4 décadas. Y sin duda hay, como usted bien señala, formas de acoso. Pero muchas veces ocurre, y no solamente lo digo por lo que hayan sido mis experiencias a lo largo de toda mi vida laboral, sino de tantas personas que nos están viendo y que se van a sentir identificadas con lo que yo le voy a decir. Hay gente que resulta que de ese trabajo tiene que sustentar a sus hijos o a un adulto mayor, a un padre, a una tía, o simplemente se tiene que sostener al mismo. Y en un país como el nuestro, donde cada vez hay menos oportunidades de trabajo, la gente está dispuesta a todo con tal de poder sostenerse en ese trabajo, incluso a recibir humillaciones, gritos, maltrato psicológico, hasta acoso sexual y de todo tipo de acoso. ¿Qué recomendación le podría dar a usted a estas personas que, como le estoy contando, les ocurre esto y es el pan nuestro de cada día? Y no es que
los humillan una vez, de vez en cuando, una vez al año. Reciben un acoso permanente y per se, pero por no perder ese trabajo están dispuestos a recibir todo tipo de humillaciones que atenten contra su dignidad. ¿Qué deben hacer? Acaba de poner, Luisa, el dedo en la llaga, porque una de las críticas, al menos que yo sostengo, incluso, si mal no recuerdo, la puse en un libro que escribí respecto al visto bueno, cuando me refería a la causal de acoso, es una de las principales críticas que yo realizo. Porque, a ver, mañana, si digamos que solo con fines didácticos, usted está en esa posición y usted dice, bueno, mi dignidad no tiene precio, yo estoy dispuesta a denunciar el acoso, no puedo soportar ya más estas humillaciones, y usted lo denuncia y efectivamente se demuestra que hay acoso. Esto, a más de la existencia del acoso y las consecuencias que puede desvincularse al acosador, etcétera, es una causal de visto bueno, del trabajador al empleador. Ah, mire, ¿Qué implica esto? Esto implica que a pesar de que no me han dicho a mí como trabajador, estás despedido, estos actos que son conducentes e inequívocos a que ya no les interesa que trabajar conmigo, hacen que yo pueda ir al visto bueno. Es decir, no me han despedido, pero me tienen que pagar el despido por este acto. Ya una vez que está demostrado, llegamos a ese viacrucis o a esa decisión complicada que usted acaba de mencionar. Yo digo, ok, me voy de mi trabajo, me van a tener que pagar el despido. De hecho, cuando existe acoso, me tienen que pagar incluso a más del despido que de manera ordinaria establece la ley, me tienen que pagar 1 año de remuneración, porque así está determinado en la ley cuando ha sido justificado el acoso. Pero quizás yo digo, ok, voy a vivir bien 1 año y 2 años con lo que reciba de indemnización, pero ¿qué hago luego? Esa decisión es una decisión sumamente dura y yo creo que la legislación lo que tiene que ir es apuntando precisamente hacia eso, porque no es justo que yo no pueda decidir cuando al final del día a lo que me lleva el acoso es a perder mi trabajo. Entonces la pregunta es, lo que usted acaba de decir, ¿esa es una solución real o simplemente es una solución parche? Porque yo puedo decidir aguantar también, agachar la agachar la cabeza cabeza y y seguir dejar. trabajando. ¿Por Así qué? es. Porque mucha gente depende, por supuesto, mucha gente depende de mi trabajo, incluso a mí me sirve para subsistir y yo no quiero dejar de trabajar, lo que quiero es que me No dejen de tengo más acosar, alternativas. pero no tengo más alternativa. O Entonces, sea que quedan dos salidas. O se arma de valor y denuncia al acosador, al canalla que de manera cobarde lo persigue, lo hostiga, lo vulnera. O simple y llanamente, porque conozco de esos casos, hay gente que dice, definitivamente no aguanto más, necesito del trabajo, pero mi dignidad está por sobre todo. Y antes de que el acosador termine poniéndole un visto bueno y usted no tenga más Renuncio. alternativa, termina yéndose y deja los años de su vida, que a veces puede ser 15 o 20 años, allí abandonados esperando que Dios le haga justicia. efectivamente, y en ese caso el acosador habrá ganado. ¿Qué es lo que preocupa? Porque el acosador, acuérdese que todos estos actos que realiza cuando nos referimos al acoso laboral, esto de minimizarlo, humillarla, de humillar a una persona, muchas veces lo que busca es precisamente eso, que ella solita, la persona, se desvincule y se vaya, porque normalmente aquí en el Ecuador no es que se acosa a la persona que tiene, laboralmente hablando, no es que se suele acosar a la persona que tiene 1 año, 2 años, 3 años, porque en realidad es económica su desvinculación, le pago el despido y listo, sino que se acosa a las personas que resulta su desvinculación cara, es decir, personas que tienen o muchos años, personas que tienen condiciones que su desvinculación va a ser sumamente onerosa, Como en por el caso de las ejemplo, personas con el discapacidad. caso de personas con discapacidad, el caso de una mujer embarazada, personas que tengan enfermedades catastróficas, raras, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, lastimosamente, el acosador habría ganado, pero efectivamente, tal como usted lo menciona, son esas dos alternativas que tengo. O me armo de valor y voy a denunciarlo y evidentemente voy a pelear todas las indemnizaciones que la ley me otorga, o en su defecto agacho la cabeza y sigo trabajando, o una tercera incluso, que es yo mismo ya no soporto y Ahora, doctor, en el primer escenario,
que decido armarme de valor y mientras dura ese proceso, mientras denuncio y demás, puedo solicitar a mi empleador, diciendo que el empleador no sea la persona responsable del acoso laboral, sino un compañero, que me cambien hacia otra posición de trabajo para evitar el contacto mientras se defina, mientras se resuelva. ¿Existe la posibilidad o qué ocurre? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? El problema es que, acuérdese que yo recién estoy denunciando un hecho, ¿no? Entonces, en teoría, no hay una certeza que efectivamente haya sido cometido algo. Entonces, la ley, cuando regula esto en un proceso administrativo, no es tan benigna, por decirlo de alguna manera, con el denunciante. Entonces yo no puedo decirle, por ejemplo, oiga, sepárelo un momento a él porque no quiero, o cámbiame, porque mi necesidad probablemente como empleador no me permite hacer eso. Pero existen modalidades, ¿no? Si lo asume ese caso un abogado medianamente competente, por ejemplo, a mí se me ocurriría que mientras dure eso pido teletrabajo. Si es que, pero esto está sujeto a que la labor que yo efectúo efectivamente pueda ser realizada a través de esta vía, ¿no? A través de la vía telemática, pero podría ser una alternativa porque esto está permitido. Ok, ¿qué pasa en el caso de que los compañeros son evidentemente testigos de este acoso constante, humillaciones, maltrato, pero también tienen miedo de denunciarlo porque su trabajo también está en juego, corre riesgo? Esto siempre pasa. Por si acaso, esto no solo pasa en el tema del acoso. Esto pasa cuando existe despido, esto pasa cuando existe discriminación, etcétera, etcétera. Las personas, obviamente, y aquí nuevamente entramos a la decisión que nos mencionaba Luisa. Las personas van a decidir entre hacer frente a quien está cometiendo un acto que no lo debe cometer incorrecto, por decirlo menos, o en su defecto, cuidar su trabajo y decir, bueno, yo no me meto, peor, no es conmigo, entonces yo no voy a ir como testigo, pero yo lo puedo llamar como testigo. Yo sé que esa persona, la empresa no le va a interesar que vaya, probablemente la persona no va a querer ir porque pone en riesgo su puesto de trabajo, pero sin embargo yo puedo forzarla, ya en un proceso judicial puedo forzarla a que vaya, que la lleve incluso si no ha ido con la fuerza pública. Ahora, ¿qué tan positiva va a ser para sustentar mi caso? No lo sé, porque esa persona que va y que no quiere declarar, seguramente o me puede jugar en contra o en su defecto simplemente puede no ser útil lo que diga. ¿Y voluntariamente puede decir no voy o hay alguna consecuencia legal? No, la otra parte puede obligarla a que vaya. Tiene que justificar, evidentemente, que su testimonio es trascendental, ¿no? Porque tampoco es que puedo llamar a 100 personas y decirle a las 100 que vayan. Yo tengo que justificar, llamo a Ana Bermeo porque Ana Bermeo estuvo presente en el momento en el que yo fui víctima de acoso. Entonces, yo lo ubico de tal forma que su testimonio se vuelve relevante, su testimonio se vuelve importante para el caso. Eso en todo caso ya vendría a ser más bien un caso de conciencia, en este caso del testigo. Así es. Doctor, ¿qué es, y un poco para tener claro y que la gente sepa qué atenerse, sobre todo a quienes están aquí en el Ecuador, a quienes viven en nuestro país, porque cada país tiene su propia legislación? ¿Qué garantías existen para el trabajador ecuatoriano dentro de la Constitución del Ecuador y dentro del Código Laboral ecuatoriano? Que dicho sea de paso, sabemos que hace rato que necesita ser modernizado y más acorde a la situación actual. ¿Qué garantías ofrece para el trabajador Ok, en materia de acoso? en materia de acoso. Ok, a ver, es que el derecho al trabajo, al ser un derecho social, evidentemente es una garantía, tiene las mismas garantías que tienen los derechos humanos, es sumamente amplio. Lo que, lo que tiene el empleador son restricciones, porque derechos los tengo absolutamente todos como ser humano, o sea, trabajar en un espacio digno, tener mis implementos de trabajo, todo lo que usted se puede imaginar en un puesto de trabajo, nosotros podemos analizarlo y decir un sinnúmero de derechos que tiene. No va, existe, las restricciones en realidad son mínimas Ok, para el si tema. soy acosada sexualmente, ¿qué dice la norma jurídica para castigar al acosador? O sea, que yo voy y lo denuncio con la certeza de que ese acosador va a recibir su sanción. Mire, ¿Cuál es la sanción? la normativa ahora incluso ha bajado un poco el estándar, digamos, de prueba, porque antes a mí me exigían que yo tenía que fundamentar cuando denunciaba, ¿no? Yo tenía que fundamentar casi que a un nivel de certeza de que he sido acosado. Hoy se ha bajado eso, se ha atenuado un poco y la ley lo que dice es
quien presente indicios fundados. Los indicios no equivalen a las pruebas. El indicio, por ejemplo, tomando lo que conversamos hace un momento con Annalie, un indicio puede ser que existan 7 llamadas fuera de horario laboral, pero esas 7 llamadas pueden haber sido porque yo me llevo muy bien con Annalie y quería conversar de temas sociales que tenemos en común, etcétera, pero no necesariamente le estoy diciendo que trabaje en esas 7 llamadas. Pero sin embargo, eso ya es un indicio fundado. O Entonces, sea que lleva las de ganar el trabajador. en una normativa prooperaria, porque nuestra legislación es así, y no digo que esté mal ni que esté bien, simplemente es así. Yo lo que creo es que se trata de equiparar fuerzas, ¿no? Porque el empleador está acá como dueño de los medios de producción, etcétera, y el trabajador está un poco acá. Lo que la normativa hace, trata de equipararlo. Ahora, sí, normativamente hablando, para él resulta más sencillo, pero socialmente hablando, ahí viene el tema. Me decido, no me decido, pierdo mi trabajo, no pierdo mi trabajo, porque también el empleador puede decir, ok, tú estás teniendo un problema, ¿qué te parece si negociamos la renuncia y lo cortamos en sano? Y puede ser una salida salomónica, por si acaso, que a mí no es que estoy diciendo que esto esté mal, pero es probable que ocurra. Las empresas sí pueden ser sancionadas, y ahí sí respondiendo su pregunta, pueden ser sancionadas incluso por omisión, porque recuerden que no siempre el acoso va a ser este vertical descendente, es decir, el bossing o el del jefe hacia el trabajador subordinado, sino que a veces puede ser entre pares, como lo mencionábamos al inicio. Este acoso entre pares y todo tipo de acoso debe tratar de ser prevenido. Entonces, yo como empresa, como empleador, yo voy a tener que demostrar todo lo que he hecho para prevenir, y voy a tener que demostrar, por ejemplo, si en ese caso puntual llegó Annalie Bermeo y denunció que había acoso, cuáles fueron las acciones que yo tomé, porque también respondo por omisión, puedo ser sancionado por omisión. Ahora, ¿qué pasa en aquellos ambientes laborales, doctor, cuando esta humillación, insisto, con el tema de gritos o insultos, no va direccionado a una sola persona, sino a un grupo de personas? Se me ocurre, estoy en los pasillos de las oficinas y empiezo a vociferar, a gritar con palabras soeces, vulgares. Claro, nos llega a todos, quizás que estuvimos en determinado horario laboral, no con nombre y apellido, pero constantemente son víctimas de este tipo de atropellos. Y lo digo por alguna situación en particular que conocía del pasado. Una persona, una jefa de área de una empresa, hace ya muchos años, en su momento ya fue desvinculada, se caracterizaba y todo el mundo la conocía por tener este comportamiento con sus subordinados, de gritos e insultos constantes. Y las personas, por temor a ser desvinculadas laboralmente, no tenían más alternativa que seguir trabajando. Esto incluso con el conocimiento de los superiores. ¿Qué deben hacer en ese caso? Porque ya no hablamos que va direccionado a un trabajador, que también es grave, no deja de serlo, sino ya al grupo de empleados. A ver, nuevamente, este es un tema general, ¿no? Efectivamente, todo lo que ustedes acaban de mencionar son las situaciones que llevan a que el legislador regule el tema del acoso. Acuérdense que antes el acoso ni siquiera estaba regulado, Claro que no, sí. no existía ni como forma de terminación de la relación de trabajo, ni estaba como causal de visto bueno, no existía una penalidad adicional. Todo eso ha venido evolucionando en la medida de que empezamos a entender la gravedad de lo que socialmente produce el acoso. Eso que usted menciona es un acoso encubierto, porque era una manera inteligente, por decirlo de alguna manera, si es que se le puede llamar a eso, o al menos astuta, de acosar sin decir, pero yo no le he dicho a nadie, yo no he dicho a nadie esto. Entonces, claro, hoy no es necesario que tenga no es necesario que tenga nombre y apellido, porque todas las personas que trabajan ahí, si yo hago algo tan general como decir, por ejemplo, no sirven para nada en esta oficina, y hay 10 personas en la oficina, las 10 personas pueden tranquilamente denunciar el Y en acoso. ese caso, ¿cuál es el primer paso a seguir? Me voy al área de recursos humanos, directamente a la página a poner mi denuncia. ¿Qué hago? ¿Qué deben hacer las personas que nos están viendo? Efectivamente, yo puedo acudir a esta primera instancia que va a ser dentro de la institución. Hablar a nivel ya gerencial, ¿no? De notificar que existe un acoso, pero también puedo ir directamente a poner la denuncia. La puedo hacer en este sistema único de trabajo de manera virtual, es decir, en la página,
o en su defecto lo puedo hacer de manera física. También puedo ir y presentar una denuncia. La denuncia puede ser solo de Ana Bermeo, quien tuvo los pantalones de presentar la denuncia, o puede ser las 10 personas o las 5 personas Una que denuncia se sintieron. colectiva. Puede ser una denuncia colectiva. Doctor, ¿qué tiempo más o menos toma en el Ecuador un proceso de esta naturaleza? Cuando un ciudadano, un trabajador, se siente agredido, acosado de cualquier tipo de acoso, ¿qué tiempo toma hasta poder tener una resolución a su favor? Una. Y dos, ¿cuánto cuesta? Porque definitivamente no es un proceso gratuito. ¿Cuánto más o menos le puede costar a un cristiano poder hacerse justicia presentando una denuncia y el tiempo que le va a tomar? Ok, ahí para responder la primera, lo normal es que no son procesos, estos procesos que inician en sede administrativa no son procesos tan extensos. Son procesos que probablemente en 30, 60 días estén solucionados en sede administrativa, ¿no? Porque evidentemente ahí vamos a ver qué ocurre. Yo con esa resolución puedo partir para iniciar otro proceso administrativo que será el de visto bueno para poder desvincular al acosador si es que se determinó que efectivamente existió acoso. También, si es que se determina esto, la persona que denunció el acoso puede optar por desvincularse, pero siempre y cuando le paguen todas las indemnizaciones como que hubiera sido despedida, porque está como causal de visto bueno. Entonces, ahí tendría que iniciar otro proceso administrativo que la ley dice que se debería terminar en un mes, pero no necesariamente esto ocurre. Usted sabe que los tiempos aquí no son, no, los tiempos aquí, Con tantos diferimientos de sí, audiencias y claro, demás. es complicado el tema de tiempo. Lo vives a diario. Esto se lo vive a diario. Y costos, mi el tem- querido doctor, y el es tema muy del, costoso. el tema del costo es que Depende. va a depender mucho. Yo siempre ato el tema del costo al nivel del profesional con el que uno quiere trabajar, ¿no? Y de la complejidad del Y caso. de la complejidad del caso, pero también existen alternativas para que no sea una excusa no denunciar el acoso porque me cuesta mucho. Existe la alternativa de la Defensoría Pública, que son abogados, la verdad, sea dicha, son abogados bastante preparados y que manejan con mucha solvencia este tipo de casos. Bien, ahora existe también, hablando de esa fina línea entre lo que requiere una empresa y lo que sería acoso laboral, pensándolo desde el lado del empresario, ¿cómo puedo protegerme para que ciertas prácticas no sean tomadas como un caso de acoso y por ende la persona se sienta victimizada o revictimizada de alguna manera? ¿Qué tal a través de la elaboración de los reglamentos internos de la empresa? Puedo dejar muy bien estipulado, escrito y antes de la contratación decir, a ver, este es el reglamento interno para que el empleado lo conozca y luego no haya quejas de que me estás evaluando constantemente, estás siguiéndome de alguna manera dentro del ámbito profesional. ¿Podría ser? Sí se puede hacer. De hecho, yo puedo tener un reglamento bastante benigno, ¿no? Un reglamento que no me aborde el tema, no me aborde como debería abordarlo el tema del acoso. Sin embargo, eso no significa que en ese reglamento se tiene incorporada la ley. La ley, el reglamento no va a estar por encima de la ley. Entonces, ya la ley prevé el tema de erradicación de discriminación, del acoso laboral. Tiene un sinnúmero de normativas que así no estén en el reglamento, se van a entender incorporadas porque estamos hablando de que está por encima de mi reglamento. Entonces, sí, efectivamente yo puedo poner, siempre y cuando no sea contrario a la ley, ¿no? Yo puedo ser incluso un poco más riguroso sin llegar a contradecir la ley, ¿no? O sea, puedo poner, por ejemplo, si la ley me exige 100 horas de capacitaciones, solo por poner un ejemplo, ¿no? Yo puedo decir que voy a dar como medida preventiva 200 horas. Y es correcto, yo lo puedo hacer porque obviamente eso va a marcar una trazabilidad como empleador de que yo incluso he ido por encima de mi deber legal para prevenir el acoso. ¿Qué pasa con este cambio permanente de horario laboral? Una temporada trabajas en la mañana, otra en la tarde, otra en la noche y constantemente te estoy cambiando. ¿Podría ser considerado como acoso o no necesariamente? Podría ser considerado como acoso siempre y cuando yo haya firmado con una jornada específica. Es decir, yo firmé con una jornada de 8 horas ordinaria, de, qué sé yo, de 8 a 5, y hoy me están descontando, pues no, evidentemente el tiempo del alimento, pues no. Y hoy me
están pretendiendo que yo pase un horario nocturno, ¿no? O que trabaje en las madrugadas sin que exista, uno, mi anuencia y también si es que exista, por ejemplo, una jornada laboral aprobada. Si no existe nada de eso, por supuesto que pues es más, yo podría como trabajador negarme a efectuar ese trabajo. ¿Qué pasa, doctor, en el caso de las vacaciones? Si le hago alguna petición particular, que es muy común, se lo ve a diario también mi querida Así es. Luisa, en los trabajos necesito someterme, o cualquier cosa, cualquier razón, y lo pido con anticipación, pero ninguna de mis peticiones son escuchadas y mis vacaciones se postergan, e incluso hacen que coincidan frecuentemente con el tema de algún feriado, algún puente que haya. ¿También sería considerado acoso? Pues, como está dado la norma, si logro justificar que existe este patrón para perjudicarme, porque una de las formas en las que me van a perjudicar es diciéndome no salga de vacaciones quizás a compartir con su familia, etcétera, porque el empleador sí lo puede hacer, pero tiene que demostrar que ese puesto de trabajo en esa época en la que se pidió vacaciones no podía salir porque era imprescindible para el desarrollo del negocio o para la empresa. Pero si simplemente esa decisión es inmotivada y yo no le doy a Luisa el permiso, por ejemplo, para que se vaya de vacaciones con su familia, porque me cae mal o por la razón que sea, o porque me gusta O demasiado y no porque quiero quiero que se vaya, afectarla. o simplemente porque quiero generarle a ella Malestar, un incomodidad. malestar, incomodidad, estrés, ansiedad. Y si lo hago, evidentemente sí, en un proceso bien llevado podría demostrarse que esa decisión es una decisión que marca claramente el acoso. Hay muchas preguntas que se quedan en el tintero, sin embargo, mi querida Annaly y a ustedes, amigos, hemos tratado de abordarlas todas. Así que queremos agradecerle al doctor Luis Rocha, experto en temas laboralistas y de muchos otros que ya ustedes irán conociendo, por la apertura que ha tenido y la forma amplia con la que ha respondido cada una de estas interrogantes, que son las que nos han llegado a través de nuestros correos, de nuestras redes, que ustedes querían que podamos tratar en este día, donde el acoso laboral es cada vez más frecuente. Doctor, gracias por haber comparecido aquí en Siguiente Nivel. No, muchísimas gracias a usted, Luisa, y a usted también. Y un mensaje final para nuestra audiencia. Bueno, honestamente, que cada vez que se sientan acosados o que sientan que el empleador no está actuando como debería actuar, pues que tienen las herramientas legales y los mecanismos para poder hacer valer sus derechos, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues nosotros somos expertos en el tema y podríamos ayudarlos con tranquilidad. Gracias, doctor Luis Rocha. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de nuestras distintas plataformas digitales. Recuerden que no están solos y que es muy importante contar con un adecuado patrocinio legal. Será hasta la próxima. Siguiente Nivel llega gracias a Dr. Gustavo Pico, Salud y Tecnología Moderna. Futuro Dental, construyendo sonrisas. Mason Eric, productos exclusivos para todo evento. Allergo Kids, adiós alergias. Rocha y Asociados, consultores jurídicos. Hotel Treat by Wyndham Guayaquil.